Buenas noches, mis hermanos. Hoy estaré con ustedes compartiendo este tiempo maravilloso con el Señor. Yo los invito a que oremos, a que busquen un lugar apropiado para que podamos tener este tiempo con el Señor. Los invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso, tan fiel, porque nosotros queremos buscarte de todo corazón, porque si te buscamos de todo corazón te hallaremos. Y enséñanos a confiar en ti, a confiar en tus promesas y en tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este día de culto quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado ¿Por qué debo confiar en Dios? Y los invito a que vayamos al Salmo 9, el verso 10. Salmo 9, verso 10. Y la palabra del Señor dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Mis hermanos, todo cristiano conoce el nombre de Dios. Y como conocemos el nombre de Dios, nuestro deber es confiar. Y se nos enseña, y se nos habla, y se nos predica por medio de la palabra que nosotros debemos confiar en Dios con todo el corazón. Hermanos, sin embargo, estamos viviendo en los últimos tiempos difíciles en donde hay guerras, hambres, terremotos, desastres por todas partes, pandemias. Aquí seguimos con otra, el virus del mono, recesiones económicas, y nos preguntamos por qué suceden todas estas cosas. Nos encontramos con una generación llena de pecado y de maldad. El diablo anda como león rugiente entre los mismos cristianos buscando a quien devorar, pues sabemos que él solo viene a robar, matar y destruir. Y Satanás está usando todos los medios posibles y todas las técnicas para acabar con el ser humano, para que no confíe en Dios, para que no crea en Él. Él va a usar problemas familiares, la presión económica, el estrés, para que nosotros nos desanimemos y perdamos la esperanza y la confianza en Dios. Muchos cristianos se han dejado herir por los dardos de Satanás y se han apartado y han perdido la confianza en Dios y se han olvidado en quién han creído. Muchos ya están cansados de luchar contra el desánimo, la maldad y quieren ya darse por vencidos. Aún muchas veces nosotros le hemos dicho a alguien que está pasando por problemas o por una prueba o por una situación, hermanito, hermanita, confíe en Dios. Y de hecho la vida cristiana consiste en confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en su palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos confiar en Dios? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Su palabra bendita nos enseña y nos demuestra por qué debemos confiar en nuestro Dios. Pero antes de eso, yo quisiera como que miráramos el concepto de confianza. Y confianza significa fe, creer, seguridad, tener una esperanza firme en algo, en alguien o en una persona. Mis hermanos, podemos confiar en Dios porque la Biblia nos muestra que otros hombres decidieron hacerlo y no fueron desamparados. Tenemos esa lista
de Hebreos 11, Hebreos, esos héroes de la fe, hombres y mujeres que decidieron confiar y creer en Dios y no fueron avergonzados. Yo, y lo invito en esta noche a que usted también decida, si ellos pudieron, nosotros podremos también. Entonces el primer título de esta enseñanza es David confió. Vamos a ver solamente dos, dos clases de personajes que confiaron y decidieron confiar en Dios y en hacerlo, o sea, de ponerlo en práctica y a prueba. David confió de que Dios podía darle la victoria contra Goliat, sin usar las armas de Saúl, solo con su honda y sus 5 piedras. Ese es el primer punto. Vamos entonces a Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 38 y 46. Sabemos el contexto de David, sabemos que David fue a llevarle algún encargo que su papá le había entregado para sus hermanos y Saúl estaba diciendo que quién se iba a pelear contra Goliat, contra el gigante, y todos se llenaron de miedo. David escuchó, se llenó de valentía y se llenó de ese carácter y de ese carácter que interesa a este hombre. Y entonces encontramos en el verso 45 que después de que David se probó las armas de Saúl y él no era capaz, no se sentía cómodo para ir a pelear con ellos, sencillamente él fue, buscó sus 5 piedras, su honda y decidió salir a la batalla. Y David le contestó, verso 45, David le contestó a Goliat porque estaba dando palabras y alaridos en contra del pueblo de Israel y contra del mismo Dios. Entonces él tenía ese celo por las cosas de Dios. Y David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército, te echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mis hermanos, David pudo haber pronunciado palabras osadas. Yo ya maté a un oso, un león, haciéndose el fuerte y el veraz. Hubiera no renunciado a la armadura de Saúl, hubiera salido con esas armas y le hubiera quedado grande para mostrar que él podía. Pero no, pero no. David no le importaba lo que pasara con él. Lo que finalmente David hizo fue hablar con fe. No solo renunciar a eso, sino no solo a prepararse, sino también ir ante ese filisteo, sino esa confianza que tenía al Dios Todopoderoso de ir y luchar contra ese filisteo, de ir y darle honor y gloria al nombre del Señor. Es esa misma fe, es esa misma confianza que tenemos que tener nosotros los cristianos cuando enfrentamos batallas, cuando enfrentamos las pruebas de la vida. Como lo decía Pablo, si Dios va con nosotros a la batalla, no hay gigante que nos pueda derrotar, lo dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, a través de Romanos, nos ha mostrado todo lo que Dios atravesó para salvar al hombre de su ira y de equiparlo para tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces la pregunta, ¿quién podrá dudar de que Dios es por nosotros? Mis hermanos, nuestros corazones son débiles, están propensos siempre al legalismo y a la incredulidad y reciben estas palabras con gran dificultad, de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues claro, ¿cómo no lo hemos de recibir con dificultad si nosotros le hemos fallado a Dios? Pero Dios a nosotros no nos ha fallado. Somos ignorantes muchas veces,
pero Dios por nosotros lo ha hecho todo, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Dios solamente nos ha llamado a que nos reconciliemos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, que mis hermanos, las armaduras de Dios más poderosas que cualquier enemigo de nuestra vida, las tenemos que usar para vencer todo lo que se levante, como lo hizo David. Vamos a segunda de Corintios capítulo 10, el verso, el verso 3 y del 3 al 6. Segunda de Corintios capítulo 10, del verso 3 al 6. Dice Pablo, pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo dice, aunque andábamos en la carne, Pablo admitía que él andaba en la carne, pues en el sentido de que todos lo hacemos, todos tenemos esta carne con la que aún vivimos y en la que aún habitamos. Él es un ser humano de carne y hueso. Y Pablo dice que él también batallaba con las mismas cosas con las que batallamos nosotros y con las que batallaban los corintios cristianos. Sin embargo, Pablo quiere poner en claro que nosotros no militamos o no luchamos según la carne. Las armas carnales que Pablo rechazaba no eran esas armas materiales, las navajas, las espadas o las lanzas o las jabalinas, sino esas armas carnales a las que él renunciaba eran las formas engañosas, manipuladoras que sus oponentes utilizaban. Pablo no defendía la palabra de Dios con armas carnales, las cuales otros usaban. Por eso está Efesios, vamos a Efesios 6, versos 10 y 18, donde aquí Pablo nos insta a que nosotros tenemos la armadura de Dios. Y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y es porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces Pablo acá nos está diciendo, ustedes tienen el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. El poder confiar en estas armas nos lleva a tener fe y confianza en Dios en lugar de utilizar los métodos carnales. Pero en verdad, estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de argumento que se levante. Pero los corintios cristianos tendían a confiar y admirar las armas carnales para ellos utilizarlas en las batallas, o sea, en sus pruebas o en sus circunstancias. En lugar de ellos utilizar el cinto de la verdad, ellos luchaban con manipulación, manipulaban a la gente. En lugar de utilizar la coraza de justicia, ellos lucharon con una imagen de éxito, ellos luchaban con sus fuerzas, ellos luchaban con su propio conocimiento. En lugar de luchar con el calzado del Evangelio, ellos luchaban con palabras ásperas, con palabras grotescas. Mis hermanos, hoy el Señor nos está diciendo, no es con tus capacidades, no es con tu carnalidad, sino con mi Santo Espíritu. Jesús mismo nos lo demuestra. Jesús confió en las armas espirituales cuando Él peleó por nuestra salvación. Vamos a Efesios capítulo 2, el verso del 6 al 8.
Leamos desde el 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera humana en la que nosotros vivimos y como siempre nos desenvolvemos cuando tenemos pruebas, batallas, sale lo carnal, el querer dominar, el querer vencer, el querer manipular, el hacer maniobras a nuestra fuerza. Pero la manera en la que el Señor Jesús nos está enseñando es humillarnos a nosotros mismos, el morir a ese yo, a lo que yo considero que es, a lo que yo digo que es, a lo que yo. Y dejar que Dios muestre su poder de su resurrección por medio de nosotros. Entonces, hermanos, cuando luchamos con confianza y fe, con las verdaderas armas espirituales, entonces ningún principado o poder puede prevalecer contra nosotros. Amén. Segundo punto, los jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, en Babilonia confiaron en que Dios los rescataría aún del horno del fuego. Vamos a Daniel capítulo 3, en el verso 14. Para contextualizarlos un poco, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, erigió una estatua de oro de él para que la gente lo adorara. Un hombre que tenía un gran elogio, un gran ego. Y entre estos hombres estaban unos judíos, estaba Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, que era uno de sus amigos. Y Nabucodonosor hizo fiesta por la inauguración de su estatua y dijo pues que al son de la música y cuando parara todo el mundo debía inclinarse ante esta estatua. En el primer intento todo el mundo se inclinó menos estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando Nabucodonosor vio esto se indignó completamente y miremos lo que sucedió en el verso 14. Nabucodonosor les dijo a Sadrach y a Mesach y a Abednego, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos, su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante esa respuesta de estos tres hombres, Nabucodonosor se enfureció y hizo que prendieran el horno 3 veces más. Entonces hicieron nuevamente todo esto y efectivamente estos tres varones no se inclinaron, fueron atados de pies y manos seguramente, echados al horno de fuego. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a su consejero en el verso 24. ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, contestaron los consejeros. Pues mire, exclamó Nabucodonosor, allí en el fuego veo 4 hombres.
sin ataduras y sin algún daño. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los zapatras, los perfectos, los gobernadores y consejeros hicieron alrededor de ellos un remolino y vieron que el fuego no les había consumido, no les había hecho ningún daño, ni en sus cabellos se había chamuscado, ni su ropa estaba quemada, ni siquiera olían a humo. Uy, hermanos, qué belleza. Y entonces exclamó Nabucodonosor: Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Qué gran ejemplo, qué gran llamado. Estos tres hombres no fue necesario que respondieran a la acusación de Nabucodonosor, pues ellos mismos sabían al Dios que servían. Tenían esa confianza de que Dios los salvaría de cualquier forma o manera. Ellos sabían y tenían el conocimiento de que Dios había salvado al pueblo de Israel de mano del faraón, de que había sacado de lo que hizo con Noé en el arca, de cómo ellos conquistaron la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, ellos sabían que tenían que hacer lo correcto, aun cuando Dios no hiciera exactamente lo que ellos esperaban o creían que Él haría. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hacer en nuestra vida siempre lo correcto, independientemente de lo que Dios vaya a hacer. Entonces, estos tres varones no dudaron en la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron en conocer la voluntad de Dios. Con esto, ellos estaban de acuerdo con lo que dijo Job en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y que nosotros podamos decir lo mismo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ellos reconocían que el plan de Dios podría ser diferente que sus deseos, y es igual que nosotros. Cada uno de nosotros tiene sus propios sueños, anhelos, metas, y debemos orar para que Dios sea haciendo su voluntad en nosotros. Pero si Él no lo hace, Él sigue siendo Dios y nosotros tenemos que seguir sirviéndole, adorándole igualmente. Solo Dios puede cumplir sus promesas por difíciles que parezcan las circunstancias de nuestras vidas. O si no, veamos lo que dice el profeta Isaías 43, verso 1 al 3. Isaías 43, del 1 al 3. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Mis hermanos, a través de cualquier obstáculo potencial, Dios estará con nosotros. Recuerde lo que dice Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aguas profundas. Israel tuvo que pasar por aguas profundas, tuvo que pasar pruebas y nosotros también somos el Israel de ahora. Pasamos por pruebas y tendremos que pasar por otras pruebas más. Pero nosotros tenemos que entender de que el Señor nos dice, aunque pases por esas aguas, yo estaré contigo. El texto no dice, cuando camines por esa alfombra lujosa y acolchada, estaré contigo. No, el Señor dice, estaré con ustedes en las circunstancias más difíciles de la vida. Y las pruebas son variadas. A veces nos enfrentamos a aguas
que parecen ríos y caudales, en ocasiones al mismísimo fuego. Las inundaciones nos pueden abrumar, el fuego nos puede consumir, pero el mismo Dios dijo que estaría con nosotros y Él lo cumple. Mis hermanos, Dios no deja avergonzados a los que en Él confían. Eso lo dijo el salmista. Veámoslo, el Salmo 22, verso 5. Salmo 22, verso 5. Dice la palabra del Señor. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David, este Salmo 22 fue escrito por David, y David se acordaba de cómo Dios le había respondido y librado muchas veces antes de Goliat, de Saúl, de sus enemigos, de su propio hijo. Y curiosamente esto agregaría medidas tanto de consuelo como de desesperación, pero más de consuelo, sabiendo que el que clama a Dios, al Dios que lo ha librado antes, lo puede seguir haciendo ahora. Mis hermanos, a manera de testimonio, para la gloria de Dios, llevo 2 meses en este país y ya comencé a laborar, pero uno tiende a ser como les estoy hablando en la enseñanza. Señor, esta injusticia, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal cosa? Cuando en realidad yo no debo enfocarme en eso. Debo enfocarme es en esas armas espirituales, como dice Zacarías 4:6, no es con mi ejército, no es con mi fuerza, sino con tu Santo Espíritu, lo ha dicho el Señor. Entonces, en esta nueva etapa de la vida que estoy enfrentando, yo le decía al Señor, listo Señor, voy a aprender a confiar en ti, voy a aprender, si ya di un escalón más, aprenderé a subir el otro, Señor, sabiendo de que si tú me pusiste en este lugar, es porque aquí me vas a enseñar algo y es porque no es con mi profesionalismo, no es porque yo lo sepa todo, no es por mis fuerzas, no, Señor, es porque es tu voluntad y si tú estás ahí conmigo, Señor, entonces tú me ayudarás a ser humilde, a ser compasiva, a ser amorosa, a ser ese reflejo tuyo, Señor, como lo dicen Filipenses. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar como lo hace la otra gente. La otra gente confía en sus carros, en sus caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que, conclusión, para nuestro Dios no hay nada, absolutamente nada difícil, porque Él es el dueño del mundo. Él todo lo puede hacer y cuando quiere y como quiera. Todo para Dios es posible y fácil. Y sencillamente Él lo hace como quiere porque Él es Dios y porque nos hace y nos da lecciones de vida. En este mes de agosto el Señor nos está haciendo este llamado a cada uno de nosotros a que confiemos en Él. Como dice Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza. Mis hermanos, en cada dispensación de la historia de la Biblia, se nos alienta al pueblo de Dios a confiar en Él, sin importar qué pueda pasar o suceder. Por eso recuerden, el individuo que confía en Dios es bendecido. Lo dice Jeremías 17, 7 al 8. Confiar en Dios en lugar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3 del 5 al 6. Cuando tenemos miedo, necesitamos confiar en Dios. El Salmo 56:3. Debemos confiar en el Señor y hacer el bien. El Salmo 37:3. Dios conoce a los que confían en Él. Nahum 1:7. Es mejor confiar en el Señor que en confiar en el hombre. El Salmo 118:8. Y Dios mantiene a los que confían en Él en perfecta paz. Isaías 26:3.
porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis hermanos, que podamos seguir en este camino maravilloso, confiando en ese Dios que todo lo puede, pero que también nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Dios les continúe bendiciendo y que tengan un bendecido resto de semana. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque realmente nos animas, nos exhortas, nos enseñas y nos muestras, Señor, una vez más, que así como estos hombres confiaron en ti, nosotros también lo queremos hacer. Y hoy te pedimos perdón. Perdónanos cuando hemos caído en nuestra propia autosuficiencia, cuando nos hemos quejado, cuando nos hemos dejado llevar por nuestra carne, Señor. Cuando lo que tú nos invitas, Señor, es a pelear con esas armas espirituales. Señor, tú me has dado el calzado de la paz para yo ir y hablar de ti con amor, con el ejemplo, con esa cinturón de la verdad para actuar con verdad, con honestidad, practicando la justicia, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, perdónanos y ayúdanos a seguir confiando en ti, a que tu Santo Espíritu siempre esté ahí para rearguirnos, para enseñarnos y para instruirnos. Bendícenos, Señor, y gracias, Padre, porque realmente sabemos que los que confían en ti nunca son avergonzados. Gracias, Padre, bendícenos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.